Listo, procedemos a enseñar la funcionalidad del proyecto. Primero quiero dejar en claro en algunos de los componentes para que vean la diferencia entre un proyecto y el otro. Pero la funcionalidad va a ser la misma. Este son las clases de su proyecto. Si se dan cuenta, tenemos aquí los nombres y más adelante los pueden comparar con el nombre de los otros compañeros. En este caso es el proyecto de acá. Si pausan el video y se los ponen a comparar, están usando diferentes clases. Estos son de los otros compañeros y ya revisaron ahora en el curso que las clases que tenían y versus las clases que ustedes tienen. Bueno, entonces la funcionalidad es simple. Lo único que vamos a hacer es desde una pantalla principal para loguearse. Vamos a tener el acceso como el proyecto anterior, ya sea por usuario o ya sea por administrador, donde el administrador va a tener la potestad de cambiar estados de la cancha, crear usuarios de tipo administrador y usuarios normales, y el cliente lo único que hace es poder reservar mesas y ver las mesas que tiene reservadas, igual que en la parte del administrador, observar esas mesas. Entonces, primero procederemos a revisar el código en la parte de las clases, que es la donde está más fuerte. Entonces tenemos la clase usuario, en este caso user, con sus variables. Solo portará estas variables de tipo para construir o inicializar mi usuario. O sea, él no hace nada con la base de datos, lo único que hace es inicializar variables para estas variables de aquí, poderlas enviar a la base de datos. Entonces user o v de user es el que va a mantener esta conexión con la base de datos, por eso hacemos las importaciones. Y con estas clases de conexiones nosotros vamos a poder hacer lo que son los insert, update y delete. En este caso el insert user es el que me va a permitir ingresar a un usuario. Si se dan cuenta, aquí está el comando de SQL, la línea de comando SQL, y con esto preparo enviando todos estos parámetros en el orden que están aquí. Por ejemplo, cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sector, dirección, tipo de usuario, contraseña, email. Yo los envío en el orden en el que está en la base de datos, que en este caso sería que la primera columna sería cédula y así sucesivamente. Una vez eso, ejecuto el update y entonces se va a insertar eso en la base de datos. Como segundo tengo este list user, que me va a permitir retornar toda la lista de usuarios. Tienen que recordar todo esto que estoy diciendo porque se van a ver cuando ya ejecutemos los servers, que son los cuales me van a hacer la recuperación dependiendo del método. Por ejemplo, este que es void no me va a retornar nada, pero este el ser list de tipo list me va a retornar una lista y esa yo la voy a mostrar en mi JCP. Entonces, lo único que hago es consultar todos los usuarios de la base de datos y me retorna toda la lista. Lo mismo tenemos el tree user by ID, que este me hace la búsqueda del usuario por su ID. Ingreso como tipo de datos el ID y hago la búsqueda en la base de datos, donde el ID va a ser igual al ID que yo estoy colocando aquí y me retorna ese dato. O sea, inicializo a una variable de tipo usuario, porque esta es una función que me va a retornar un usuario, y entonces inicializo a ese usuario todos sus atributos y lo retorno. Tenemos el tree user by cédula, que o sea que me va a buscar el usuario por cédula, y así mismo hace la misma funcionalidad que la anterior. Tenemos una función que retorna un booleano de true o false, donde le manda el usuario y la contraseña. Este es para loguearse, donde me va a decir que si la contraseña es igual a la contraseña que tiene guardada el usuario, entonces me va a dar acceso, caso contrario no. Entonces retorno el booleano. Ahora tenemos también la clase de table, asimismo una plantilla donde va a tener solo los atributos que se visualiza a base de datos, pero no tiene una conexión directa. Y b de table, que es el que va a poder hacer la conexión con la base de datos y hacer lo mismo que hacía en el caso del usuario, que también van a poder los insert de la mesa. Por ejemplo, cuando una mesa
la vamos a insertar contándole un nombre. Esta mesa se le va a modificar en dos parámetros que tienen en este caso nombre, fecha, hora de reserva y por último estado. Con lo que nosotros le mandemos, solo le va a tomar como el name, va a dejar en nulo la hora y la fecha, le va a dar el estado disponible y lo va a mandar nulo, o sea, como creando recién la mesa. Get table name, o sea, vamos a obtener las mesas por nombre, mandamos un nombre y me va a retornar las mesas, va a retornar un objeto de tipo table de una mesa, solo una mesa por el nombre. Aquí lo mismo que ya hemos visto antes, ejecutamos los queries para poder obtener la información y me retorna la mesa. Tenemos list table, que me retorna una lista de mesas dependiendo del estado que tengan. En este caso, si el estado está vacío, o sea, si mandamos esta S con un espacio vacío o un null, o por último lo mandamos con que esta S valga todas, me va a retornar todas las mesas. Caso contrario, me va a retornar una mesa dependiendo del estado, ya sea en uso, reserva o mantenimiento. Ejecutamos el query como ya hemos visto antes y por último retornamos esta mesa. El change state table recibe como parámetro una mesa y un tipo de estado que va a ser el estado pasado, y entonces este es el que va a hacer los cambios de estado. Si la mesa está disponible, entonces el SQL va a hacer que la mesa se cambie a mantener. Asimismo, caso contrario, si el estado está en mantener, entonces yo lo que voy a hacer es cambiar el estado a disponible, y así dependiendo de lo que esté en mi como condicional en mi grafo de cambios de estados. Aquí tenemos el condicional cuando tiene el doble estado, donde si la mesa está reservada y el usuario llegó, se pasa en uso. Caso contrario, si la mesa está reservada y el usuario no llegó, se pasa la mesa disponible. Y también cuando esté en uso, pues se pasa la mesa a disponible. Dependiendo de lo que llegue como parámetro aquí en estos campos, se va a ejecutar la línea que pase el condicional en cualquiera de esos casos, y entonces se va a actualizar la base de datos. En el erase table, que sería el que me borra la mesa, le mando un nombre. Entonces si escribo el nombre de la mesa, cuando la quiera borrar, él va a hacer ejecutar este comando que va a borrar esa mesa cuando tenga ese nombre. Tenemos el reserve table, que me va a permitir reservar la mesa, donde le voy a mandar todos los parámetros de la mesa. Por ejemplo, aquí le estamos mandando una fecha, le estamos mandando la hora de la reserva, el estado de la reserva, el ID del usuario, y por último donde el nombre de la mesa que estamos queriendo reservar, y ejecutamos ese query. Tenemos list reserve table, entonces esta me va a retornar la mesa que tiene reservada el usuario, donde yo voy a decir, le voy a retornar una lista de las mesas que tengan el ID de este usuario. Entonces con ese ID yo puedo ejecutar todo este comando, y entonces solo me va a guardar la cantidad de mesas dentro de esa lista con este comando de aquí, y entonces me va a retornar esa lista, y entonces voy a tener todas las listas, todas las mesas que pertenecen a ese usuario, y así terminaría la clase BDTable. Ahora tenemos las más fáciles, que en teoría sería connect MySQL, que me va a permitir la conexión con MySQL, y la estática, que me va a permitir guardar la sesión que inicie el usuario. O sea, esto me va a funcionar como una variable global. Cada vez cuando el usuario ingrese, me va a mantener el ID del usuario. Ahora vamos por la parte servlet y JCP, porque desde los servlets se van a llamar a esta clase para poder hacer el uso de esas funciones que hemos visto antes. Entonces comenzamos por el index, que hace el index. Hay que pasarse en los actions de cada JCP para ver a dónde nos envía. Entonces esto no es necesario que entre muy a fondo de explicárselo, porque a la larga la funcionalidad va a ser la misma. Entonces solo hagan énfasis de lo que va a hacer el programa cada vez que haga algo. Por ejemplo, entro al index, a lo que yo le doy en el botón action, tomar en cuenta action.
Cuando yo le doy clic al botón login, me va a redirigir al select ingreso. Entonces este select ingreso yo tengo que buscarlo aquí en la parte de select, que dice que cuando yo aprieto, nos vamos al fondo, desplegamos esta lista. Entonces action, cuando action se guarda, va a guardar en este botón. Entonces cuando el botón que ha sido apretado, porque todos los botones tienen este nombre, todos los botones tienen el name action, cuando action, el valor de action en este caso va a ser login. Cuando yo lo apriete, cuando yo apriete el botón login, entonces va a ser estas líneas que están aquí. Entonces primero va a obtener del JCP los dos cuadros de texto, va a crear una variable de tipo usuario, va a crear una variable de tipo b de user, y entonces al usuario le vamos a asignar la búsqueda del usuario por cédula. En este caso esta cédula va a ser el valor que hemos ingresado por teclado, porque nosotros para acceder a ingresar a la sesión, o sea, para iniciar sesión, vamos a hacerlo por cédula. Los otros compañeros inician sesión por email y en mi caso inicio sesión por un username. Entonces esa funcionalidad sí es diferente. El entorno gráfico también tienen diferentes, todos el entorno gráfico de los compañeros es diferente al de ustedes. Pero continuando con la exposición, yo asigno este usuario que se ha encontrado en la base de datos por cédula a este usuario que está acá, y entonces hago la comparación fácilmente, donde digo, le mando al BD login que vimos antes que me necesitaba un tipo usuario y una contraseña que sería la que estamos mandando por teclado, y como este ya se inicializó, digo que si su tipo es igual a admin, entonces que se vaya a la ventana de administrador. Caso contrario, si de tipo user, que se vaya a la ventana de usuario reserva JCP. Entonces ahí hace la comparación y nos va a mandar dependiendo del usuario administrador, y si no se encuentra o pase cualquier cosa, me regresa al index. O sea, si no inicia sesión, se va a mantener en el index. Ahora, en el caso de que sea administrador, va a ventana de administración. La ventana de administración, entonces básicamente es lo mismo. Tenemos que analizar en qué form nos encontramos. Y en este caso aquí ni form solo tiene dos hipervínculos. Estos hipervínculos me van a redirigir ya sea la ventana de admin registro o la ventana de administración de mesa. En este caso si queremos ver los usuarios o si queremos ver las mesas. Y un botón y un hipervínculo de salir. Entonces si yo aprieto el primero, me va a mandar a ventana admin registro. Esta ventana admin registro es un formulario en el cual yo voy a poder registrar a mi usuario. Cuando apriete el botón, me va a redirigir un select que va a ser el select admin. Este select admin, cuando yo aprieto este botón, vamos a revisar qué pasa. Cuando yo aprieto el botón de registrar, en este caso no vamos a tener que buscarlo en el método doPost, donde diga el registrar. En este sería el caso. Entonces veo que si todos los campos están vacíos, entonces me va a regresar esa ventana y no voy a poder registrar. Entonces, caso contrario, inicializo a mi usuario con todos los parámetros que recibo del JCP. Ahora creo otro bd_user y hago bd.insertUser, que sería el insertar el usuario, y le mando a mi tipo usuario. Entonces esta función que hemos visto antes va a ser la creación del usuario, y así por cada uno de estos objetos. Tenemos que revisar qué botón lo ejecuta, o sea, desde qué server que estoy. Reviso aquí, reviso hacia qué server me manda por medio del action. Voy a ese server como en este caso y reviso el nombre del botón que he apretado. Por ejemplo, visualizar usuarios, que aquí hay otro botón. Todos los submix son botones. Entonces yo veo que tienen DNI action todos los botones, pero su value, ese es el que me redirige. Entonces si yo veo que aquí dice ver usuarios, entonces cuando me va a redirigir al select admin, ver usuarios cuando apriete este botón, y en este caso va a obtener la lista del list user, que es una función que vimos antes en list user, que es de la base de datos de los usuarios, que en este caso estaría aquí en vez de user. Listo. Entonces asimismo, analizando el resto de botones,
tenemos un botón para salir que me redirige al index, tenemos un botón de atrás que me redirige a la ventana de administrador, y así terminaría esa parte de aquí. Ahora, las funcionalidades la pueden revisar con el código que ya se la pasa el compañero, y está totalmente funcional desde que lo revisamos ayer en el TeamViewer. Ya se lo he instalado con la base de datos actual, porque la base de datos que tenían instalada no les iba a servir por una variable que no podía controlar esa versión de SQL. Entonces, restaurantes, y en el Workbench pueden ver todo de manera gráfica cuando registran y todo, o sea, todo de manera gráfica. No hay ningún problema, pero igualmente en la base de datos, o sea, aquí en la página web, en este caso, van a poder visualizar todo. Por ejemplo, en este código, visualizar mesas, que está a través de Select Table. Y aquí, por ejemplo, le va a crear una tabla dependiendo de las mesas que recupere de la base de datos. Esta lista ya saben que tienen que revisar el código. Por ejemplo, cuando yo apreté ver mesas, tuvo que haber pasado algo con este table aquí. Voy al método doPost y voy a ver, por ejemplo, agregar visualizar. En este caso estoy visualizando las mesas dependiendo de la selección, entonces me va a generar una lista con este método, y esta lista la voy a transportar a un JCP. En este caso sería ventana visualizar lista mesa, que es la que yo estaba. Entonces esta lista va a ser enviada acá, y yo la recupero en este lado haciendo un casting de transformar de lo que recupero a una list table, para que lo pueda agarrar este list table acá y lo guarda. Y entonces lo único que hago es el recorrido, como hemos visto en exposiciones anteriores, para recuperar y mostrar por pantalla esta mesa. Y en este caso, ustedes como manejan de imágenes GIF, aquí recuperan la mesa .gif y ahí le muestra la mesa. Y a la vez le muestra el nombre y el apellido del usuario que está utilizando esta mesa, mediante este get obtener el cliente. ¿Qué más se puede hacer énfasis en esto? Básicamente sería lo más importante. Lo más importante de aquí es la parte de retorno entre el ser de acá, que hacen interacciones con el JCP. También la del usuario se maneja igual. Aquí tenemos la ventana de visualizar usuario, donde recupero la lista y inicializo las variables en otra tabla en el JCP, y me muestra los datos del usuario. Cuando revisen el código, cuando revisen el proyecto en el navegador, se van a dar cuenta, ya lo tienen en la mano, y entonces solo sería cuestión de revisarlo. El entorno gráfico es muy amigable y no creo que tengan problema con eso. Solo tienen que ver hacia qué select, o sea, por ejemplo, en este no hay un for, tienen que visualizar en los for. En este caso vamos a ver en esta ventana de aquí, ventana en mi registro, ventana registro normal, por ejemplo. Tienen que revisar primero el for action. Ven el for action, ahí ven a qué hacerlo redirige, que en este caso sería select admin. Entonces yo sé que me tengo que ir a select admin, veo a qué botón. Cuando yo doy registrarse, entonces se va a ir a select admin y va a revisar el botón de registrarse, que sería este de aquí. Entonces básicamente hace lo mismo que el registrar, pero solo que este es para administradores. O sea, puede registrar administradores y usuarios a la vez. Registrarse solo puede registrar usuarios, y puede registrar tanto administradores como usuarios. O sea, el tipo de user es una variable. Y eso sería todo. Si revisan el código, está muy entendible. Saben que todos los métodos para grabar están en las CLSS, que serían las clases, y toda la gestión entre JCP y Select está, y que diga toda la gestión de data que tenga que transportar desde la base de datos hacia el entorno de la web, está en el Select.
Y nada más, espero que se pongan a revisar un poco. Y no hay nada más que acotar. El funcionamiento de los programas, como les digo, es el mismo, pero las variables, todas las variables están cambiadas. Lo único parecido son los nombres de los botones, que no me he dado el tiempo de cambiarlo, pero eso se puede hacer. O sea, tienen que redirigirse al CERD en el que están y ver qué nombre de botón tiene. Por ejemplo, aquí tengo registrarse. Ese es el del CERDEC admin. Entonces me fuera a CERDEC admin y busco el de registrarse. Y entonces si yo le cambio el nombre aquí, también debería cambiárselo al botón y darle el mismo nombre para que pueda venir este método. Pero no, visualmente se ven los programas diferentes. En funcionalidad son iguales, pero visualmente no se ven igual. Y eso sería todo.